Muy buenos días a todos los asistentes. Reciban un saludo cordial desde la Oficina de Desarrollo Profesoral de UDES Campus Valledupar. Buenos Para días. esta oportunidad tenemos en el plan de formación profesoral un tema muy importante que tiene que ver con el desarrollo humano en esa área de la ruta formativa que tenemos nosotros en el plan de formación, y se denomina este tema competencias socioafectivas del profesor. Este tema surge pues como una necesidad que se han planteado por algunos de los profesores en las consultas previas que hemos realizado, y también porque es muy importante que tengamos en cuenta todas esas pautas y todas esas recomendaciones que nos irán a dar para poder mejorar nuestra relación con nuestros estudiantes. Para esta oportunidad tenemos a la doctora Daniela Murgas, quien es psicóloga especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. Tiene experiencia en áreas clínicas de la salud mental, en programas del Estado, y bueno, ha sido conferencista y tallerista en diferentes actividades universitarias. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de desarrollo humano en la UDES Campus Valledupar. Así que, bueno, doctora Daniela, podemos dar inicio. Le cedo la palabra. Buenos días, mucho gusto, claro que sí. Ya voy a compartir la pantalla. Bueno, muy buenos días a todos. Acorde a la introducción que acaban de desarrollar, mi nombre es Daniela Murgas, soy psicóloga especialista en psicología clínica y autoeficacia personal. Actualmente vengo actuando en el cargo de coordinadora de desarrollo humano en la Universidad de Santander UDES, sede Valledupar. Para el día de hoy estaremos abordando las competencias socioafectivas del docente. En este espacio, la idea es que podamos interactuar y que pues, no sea solo escuchar lo que se tiene o la información que se les desea brindar, sino que ustedes puedan compartir desde la experiencia aquellos eventos o situaciones que han presentado o presenciado en el aula de clases. Dando continuidad a lo que pues, nos acaban de poner en conocimiento del plan de formación, a su vez quiero reforzar que desde el área de bienestar institucional se abordan 3 pilares fundamentales, los cuales son la formación integral, calidad de vida y construcción de comunidad. Por ello, también se hace necesario abrir estos espacios, no solo para la formación profesional o académica de ustedes como el cuerpo docente, sino también en aquellas habilidades que permiten mejorar el ejercicio o la puesta en práctica de la labor docente. Esto, pues, el día de hoy estaremos explorando las habilidades o competencias socioafectivas y de este mismo modo la percepción que algunos estudiantes han tenido al momento de realizar esa evaluación docente y cómo ustedes han percibido algunos de estos comentarios o en qué momento se han topado con algunas situaciones de estas. Dando continuidad a ello, estaremos mirando inicialmente el perfil del profesor UDES, el cual vamos a resaltar en este espacio el punto 2, inicialmente, que nos indica que es un profesional con clara vocación académica y voluntad de servicio, comprometido con el país y la misión y visión de la UDES, cuyos valores éticos y morales le permiten a la institución hacerlo responsable y copartícipe de la formación integral de sus estudiantes. De este mismo modo, otro aspecto nos indica que debe procurar reflejar el tipo de profesor definido en el modelo pedagógico de la UDES, para llegar a ser un auténtico maestro a quienes los estudiantes reconozcan su autoridad como prototipo de cualidades académicas y humanas. Esto nos vamos que pues autoridad y respeto no quiere decir temor o miedo,
simplemente que por conocimientos y por esta relación docente-estudiante, en la cual el docente me brinda respeto, yo seré respetuoso con este. Así también nos indica que debe contar con el dominio de competencias pedagógicas, disciplinares, éticas, epistemológicas, investigativas, informativas y de un segundo idioma para orientar procesos de formación orientados al desarrollo de competencias y una permanente inquietud. Nos indican también que debe ser crítico y reflexivo de su propio desempeño, como así, no destacarme únicamente por mis habilidades o resaltar solo lo positivo de los espacios en los cuales me desempeño, sino también poder identificar esos errores o esas falencias que he tenido en la labor o que en algún momento he presentado durante el aula de clases o antes. Porque aunque tratemos de organizar y de plantear o seguir un plan de clases, en ocasiones, como humanos que somos, llegamos a tener algunos errores, los cuales los mismos estudiantes logran identificar. Entonces hay que ser reflexivo e identificarlo y aceptarlo, no simplemente rechazar cuando se hace esta identificación de los errores por parte de los estudiantes cuando nos brindan alguna retroalimentación. Entonces, dando continuidad a este apartado, nos seguían diciendo que para valorar la efectividad de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, también nos permitan ajustar estos métodos y estrategias que contribuyan al autoperfeccionamiento de la labor y que correspondan a las expectativas y necesidades educativas de los estudiantes. Ok, tuve un error, tuve una falencia, pude ser retroalimentado en su momento. ¿Qué ajustes debo realizar? Y eso me permite a mí crecer en mi labor y ser un docente que evidencia herramientas de solución de problemas, que evidencia asertividad y a su vez que evidencia autoestima. ¿En qué aspecto? Ya que estoy mostrándole a mi estudiante, si bien tengo una profesión, si bien tengo unos estudios y me he preparado, en algún momento puedo tener errores, pero no quiere decir que por ello los voy a dejar a un lado. Para dar continuidad, pues establecemos esta frase: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y no sé si en este apartado hay algún docente o alguien que desee participar. Me gustaría aprovechar igualmente indicarles que para este tipo de espacios, para que estos espacios sean interesantes, como lo comenté al inicio, se requiere de su participación y pues mostrarnos como los estudiantes que nos desearíamos tener en el aula de clase. Perfecto, aquí alguien nos levanta la mano. Con gusto me gustaría escucharle. O no sé si de pronto se habrá equivocado. ¿Qué ocurrió? Ya la bajó nuevamente. Creo que de pronto fue un error. No sé. Vamos a mirar si logra participar la persona que ha intentado levantar la mano. Igualmente, pues les repito nuevamente la frase: la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. No quiere decir que yo me preparé en su momento, estudié. Recordemos que como docentes estamos en una labor continua de formación, ¿sí? Profe, lo que pasa es que, bueno, ahí la mano dice que mano baja, pero bueno, la quiero es levantar. Bueno, profe, lo siguiente, mire, cuando usted dice que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo, bueno, es lógica la expresión, porque yo creo que los cambios no son externos. En este sentido, los cambios no pueden ser externos. Para que haya un verdadero cambio, tiene que ser un cambio primero, un cambio interno de las personas que pueden realizar, hacer, ejecutar, y de esa manera ellos pueden ir también haciendo o logrando cambios
en aquellas otras personas que están a su alrededor. ¿A través de qué? A través de la interacción de la transferencia, por decirlo de alguna manera, de la transferencia del conocimiento hacia la otra persona y que se vea beneficiado mi alrededor. Entonces, si yo cambio y yo cambio a mi alrededor, obviamente al yo cambiar a mi alrededor estoy haciendo que el mundo cambie de poquito. Entonces, esos cambios que yo hago de manera individual lo voy transfiriendo a mi alrededor y así se va formando como la bola de nieve y obviamente logra cambiarse el mundo. Así es, muy bien, muchísimas gracias por su intervención. Así como usted lo comenta, si yo puedo aportar o puedo identificar cuáles son esas falencias que yo tengo y sé que estoy en un proceso en el cual formo o me encuentro formando personas que más adelante van a salir al mundo, ¿de qué manera estoy influenciando y estoy llegando a estos chicos? ¿Qué semilla estoy plantando en ellos para que más adelante ellos puedan replicar ese modelo de formación o esos valores y esa ética que como profesional yo le estoy enseñando? ¿Veo otras personas que desean participar? Claro que sí, con gusto. Por favor, Armando, puede continuar. Muy buenos días, hablo acá de la sede Cúcuta. Es lo siguiente, cuando estamos hablando de la educación es pertinente manifestar que podemos decirlo bajo varios aspectos, y es, la educación pues abarca todas las profesiones, ¿sí? Independientemente también de los oficios e igualmente del arte. Pero en este caso tan particular pues estamos hablando de la educación, y en el caso tan particular podemos decir que la Universidad de Santander pues maneja un promedio de 15, 18, 20 programas en las diferentes sedes. Entonces, ¿qué suele suceder? Que todo depende de cómo mi persona, como docente, dama o caballero, me he ido preparando y me estoy preparando y me voy a preparar para poder llegar al aula de clases y poder impartir esa enseñanza que a futuro pues se va a convertir en un aprendizaje a través de la investigación. Entonces, ese es el rol, ¿sí? Ese mensaje que yo le dejo a cada uno de ellos para cuando sean profesionales o en ese caminar como estudiantes puedan lograr los objetivos y que cuando ya nosotros no estemos ahí, No sé si de pronto tiene algún problema que pues ya no podemos seguirlo escuchando, señor Armando. ¿Una dificultad con la conexión? Al parecer sí. Vamos a dar continuidad para que el señor Armando, dar continuidad con Paola, para que el señor Armando, ahora que pueda establecer nuevamente su conexión a internet, pueda culminar su participación. Hola, profe, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, la frase que tú nos das que me encanta realmente y es muy cierta, nos invita a responsabilizarnos de nuestros procesos, de ser responsables de ser ese ejemplo de esas personas que estamos orientando. Entonces, no es decir como, no, el mundo cambia con la educación y lo dejamos afuera, sino es decir, la educación nos va a cambiar primero a nosotros, es decir, eduquémonos, y educarnos no es solamente adquirir conocimiento, es trabajar en nuestro ser, es una de las competencias que también se trabaja desde la Universidad de Santander. Entonces, yo lo veo desde ahí, responsabilicémonos de ese proceso, y con esa responsabilidad, cada granito de arena se va a ir haciendo realmente un cambio. Así es, Paola, claro que sí. No como, pues ustedes saben, para nosotros acceder como docentes o ingresar como docentes a la universidad, nos solicitan estudios posgraduales. Así que de una u otra forma tenemos esa formación académica. Pero a su vez la universidad nos invita a una formación integral, y es para ello que abre este tipo de espacios, para reforzar esas competencias y habilidades que pueden mejorar ese ejercicio, como lo mencionamos al inicio. Ya que si bien contamos con conocimientos y con esa
inteligencia y esa capacidad de aprender y de estar en educación continua, no solo quede en lo académico, sino que pueda ser también integrativo, en lo cual como persona puedo aprender un poco más y puedo crecer y puedo ser un profesional formado de manera integral. No con esto es que vamos a hacer unos robots, y como hablamos ahorita haciendo ejemplo, no es que uno es un robot que no va a sentir, que no en algún momento no va a estar cansado, que en algún momento no va a tener estrés, pero eso es una parte que vamos a su vez a abordar ahorita, para que podamos dar también continuidad. Armando, no sé si pudo volver a conectarse para que pueda culminar la intervención que estaba realizando. Y en caso, pues, que no sea así, no sé si de pronto otra persona también desea intervenir para dar continuidad al espacio que estamos compartiendo el día de hoy. Ok, Juan Francisco, claro que sí. Puede continuar. Juan Francisco, estamos a la espera de su intervención. No, al parecer, no sé si se habrá equivocado al levantar la mano. ¿O qué habrá ocurrido allí con este? Listo. Entonces daremos continuidad. Aquí vemos pues que son competencias socioafectivas. Y bien, estas competencias se entienden como el conjunto de capacidades propias de cada ser humano. Contribuyen en dar respuesta de manera adaptativa a las diferentes situaciones que se presentan en la vida personal, social y profesional, cuyos recursos se consideran necesarios para conseguir objetivos y metas que se planteen. Además, orienta la conducta, así como la gestión de emociones y pensamientos desde la coherencia interna, es decir, el que pienso y el que hago. Y lo cual nos dota de competencias para vivir y convivir socialmente de forma saludable y respetuosa. Recordemos que naturalmente somos seres sociales, y al ser seres sociales hemos crecido y hemos vivido con algunas habilidades que nos permiten compartir y convivir en sociedad. ¿Sí? Igualmente, estas competencias socioafectivas nos hablan de herramientas cuyo valor impacta todas las dimensiones de la vida de las personas, así como también promueve la salud mental y el bienestar personal, beneficiando la prevención de algunas conductas de riesgo. Sencillamente en estos apartados, por ejemplo, ahora que hablamos que promueve la salud mental, bienestar personal y previene conductas de riesgo, yéndonos simplemente al aula de clases, con escuchar, estar atento y conocer a esos estudiantes que pertenecen a mis grupos de clase, puedo identificar cuando alguno presenta alguna situación o alguna actitud que normalmente no evidencia o no actúa como pues normalmente lo ha hecho. ¿Esto qué me permite a mí? Pues si yo conozco a mis estudiantes, noto esta actitud diferente, puedo acercarme, explorar qué ocurre. Y en caso tal, se tenga alguna situación, alguna dificultad o algo que le genere malestar en el momento, lo que haga que su actitud o su accionar sea distinto, el escuchar o que esa persona vea ese apoyo mío como docente, puede hacerle como, ok, hay personas a las que le intereso, mira cómo el docente está atento y como docente de qué forma lo estoy apoyando. Así que estoy haciendo, promoviendo su bienestar y previniendo conductas de riesgo, previniendo autolesiones, previniendo pensamientos de autolesión, solo con acercarme, solo con interesarme en este estudiante. También notamos aquí sobre las competencias socioafectivas que permiten a niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos desenvolverse y relacionarse mejor
y de esta misma forma tomar decisiones de acuerdo a las necesidades, ya que no voy a tomar decisiones aceleradas, no voy a tomar decisiones impulsivas, sino que puedo gestionar ese entorno, mirar herramientas de gestión emocional, mirar herramientas de solución de problemas que me permitan colocar en una balanza mi actuar acorde a las metas o proyectos que tengo. Para que estas competencias socioafectivas se puedan pues continuar, requieren estimulación continua, que les permitan ir evolucionando a cada una de las etapas. Es decir, en la infancia, adolescencia, juventud, adultez y adultez mayor, en cada una de estas etapas vamos a tener algunos cambios a nivel social, a nivel afectivo, a nivel familiar e incluso a nivel académico y profesional. Vamos a tener algunos cambios, pues de manera interna podemos tener a su vez cambios emocionales. Si la persona que está a mi alrededor apoyando estos tipos de cambios que yo voy a estar presentando y su apoyo me refuerza de manera positiva, puede que mis competencias se hagan fuertes. Hablando desde acá del área de coordinación de desarrollo humano, en la cual también manejamos las asesorías psicológicas, llevamos a cabo este tipo de asesorías, podemos mirar cómo varios estudiantes, si bien cuentan con habilidades cognitivas para poder desarrollarse de manera académica en un 100%, se ven afectados por habilidades sociales o habilidades afectivas. ¿Cómo así? Podemos tener en el aula de clase un estudiante que pueda rendir y pueda captar de manera fácil toda esa información que yo quiero transmitir, pero quizás no es ese estudiante que se relaciona con todos, quizás no es ese estudiante que pueda tener interacción fácilmente con cualquiera del grupo, o que incluso conmigo no pueda relacionarse de manera fácil. Esto también va a la forma en la que pues, estos estudiantes han sido criados. Si, por ejemplo, entre sus habilidades o entre sus pautas de crianza estaba que al momento de corregirle se le hablaba de manera fuerte, el lenguaje que se usaba podía ser grotesco, eso puede explicar la manera en la que hoy en día ese estudiante se expresa. Si yo como docente respondo de la misma manera, respondo de manera grotesca, de manera fuerte, en vez de modificar esa conducta con la que esa persona ha crecido y decirle, ok, mira, estás en esta etapa, de esta forma, al cambiar mi respuesta y no ser grotesco, sino siendo respetuoso y empático, comprendiendo todas las situaciones que se pueden presentar en el aula y dando una respuesta distinta, no en ese mismo tono, me muestro en mi papel docente y a su vez es una manera de enseñar cómo se debe relacionar en esta nueva etapa en la que se encuentra. Ya que no es ese lenguaje, lo digo ¿por qué? Porque esos son casos que se presentan acá, que el estudiante no logra relacionarse con todos, que el lenguaje que tiene con sus estudiantes es fuerte, que el lenguaje que con sus compañeros, perdón, es fuerte, pero que cuando está por fuera de las actividades académicas puede ser una persona a la cual es fácil acercarse. ¿Qué ocurre allí? En este tipo de casos o en los casos que hemos podido tener conocimiento y hemos podido tener este acercamiento, hemos podido identificar que en su etapa de niñez y adolescencia, su forma de escapar de las dificultades o de los problemas en casa era dedicándose únicamente a lo académico. Y frases que recibían constantemente durante estas etapas era: si no estudias, pues ¿qué vas a hacer el día de mañana? Porque tu mamá quizás no esté. Si tu mamá fallece el día de hoy o si tus papás fallan el día de hoy o el día de mañana, no se tendrá alguien que se haga cargo de ustedes. ¿Cómo te vas a responsabilizar frente a cómo te vas a responsabilizar
sobre tus cosas y sobre las de tu hermano. Se cargan a estos estudiantes o a estos niños y adolescentes de responsabilidades, por lo que cuando crecen se enfocan únicamente en lo académico y profesional, dejando de lado las habilidades sociales. No les refuerzan habilidades socioafectivas, ya que únicamente los enfocan en lo académico, los enfocan en lo profesional y no se preocupan por esta interacción que están teniendo con los compañeros de clase, por actividades de ocio, como jugar fútbol, como el día de hoy, pues, yéndonos a la actualidad, se les está dando la facilidad de acceder a la tecnología porque pues así es la demanda actual a nivel social. Pero no estamos mirando que de pronto el niño también salga y juegue con familiares, que el niño se despegue de estas pantallas y comparta con los hermanos. Entonces, de esta forma no estamos reforzando las habilidades sociales del niño. Y cuando este chico llegue a una institución de educación superior, al momento de integrarse o de compartir con los demás, se le va a dificultar. Entonces, acá vamos a mirar cuáles son estas competencias que estábamos hablando, o que estábamos comentando en este espacio anterior. Vemos que hay valores, autoestima, asertividad, control o gestión emocional y empatía. Dando inicio a lo que son los valores, nos indican que algunos son la lealtad, la responsabilidad, perseverancia, honradez, cooperación, amistad, justicia, bondad. Estos nos indican que son algunos y que es común que estos tengan algún cambio en la adolescencia y juventud. Por las situaciones a las que sean expuestos, puede que cuestionen los valores que han aprendido y que han traído de casa, y estos valores pueden que sean modificados. Cuando nos vamos a la autoestima, nos indica que es la valoración que cada persona tiene de sí misma. ¿Cómo así? Es el valor que yo mismo me doy. Este valor se da de acuerdo a la manera en que yo me percibo. Si yo me percibo como una persona desalineada, como una persona que no logra captar o que no se les facilita captar los mensajes o la información que los demás le transmiten, con un coeficiente un poco bajo, un coeficiente intelectual un poco bajo, pues al verme en el espejo, la percepción que yo voy a tener de mí misma no va a ser la mejor. Y el autoestima o la estima que tenga hacia mí puede que no esté tan elevada. Cuando hablamos de autoestima y de que depende de la percepción que yo tenga de mí misma, no quiere decir que vamos a dejar de lado nuestras falencias o nuestras dificultades. Caso contrario, el autoestima se da en que reconozco en que soy bueno, reconozco mis virtudes y mis valores, pero también reconozco en qué puedo fallar y cuáles pueden ser esas debilidades que yo tengo. Si yo reconozco ambas cosas, virtudes y debilidades, puedo hacer un trabajo que integre ambos aspectos. Que si bien de pronto no soy tan organizado al momento de mi plan de clases, pero entre mis virtudes está la creatividad. Entonces tengo algunas temáticas que puedo trabajar, tengo el conocimiento y pues no tenía la actividad ahora, pero fácilmente interactuando con el grupo logro sacar una actividad. Entonces, de una u otra forma, de la mano de las debilidades e identificando las fortalezas, puedo hacer un trabajo integrativo que me permita dar solución a estas debilidades o sobrellevarlas. Y si yo logro sobrellevarlas o trabajo sobre estas, claramente voy a sentirme también mucho mejor. En la parte de asertividad, la asertividad no siempre es positivismo o no siempre se va a que debo ser positivo todo el tiempo.
La asertividad es la capacidad de defender derechos, expresando de manera clara y directa los sentimientos, pensamientos y deseos. De manera clara y directa implica respeto también. Esto se considera algo fundamental para manejar de manera clara y abierta relaciones interpersonales. ¿Cómo así? La asertividad influye en algo que escuchamos mucho, que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es cuando yo planteo mi punto de vista desde un margen de respeto hacia la otra persona y logramos, teniendo en cuenta ambas percepciones, llegar a un acuerdo para manejar estas situaciones. Cuando yo soy asertivo, sin ofender a los demás, puedo expresar mis desacuerdos, puedo expresar qué me molesta, ¿sí? Con lo que no estoy de acuerdo, que no me agrada, sin ofender o sin implicarme en dificultades o en inconvenientes con los demás. En la parte de control o gestión emocional, vemos que significa conocer e identificar las emociones para manejarlas en diferentes situaciones. Si yo sé que X o Y situación pueden generar en mi molestia o pueden generar en mi tristeza, dependiendo si hay algo que de pronto me haga hacer remembranza de alguna situación pasada, debo mirar de qué manera en el aula de clase puedo controlar esta situación. Como lo decíamos ahorita, no es que como docentes somos robots, sino como docentes cómo gestiono estas emociones, cómo gestiono si el día de hoy se me presentó un inconveniente antes de llegar al aula de clase, una situación a nivel familiar, a nivel personal, que me genera incomodidad, que me genera malestar, y llego al aula de clases de pronto de mal humor o con una autoestima baja. Y justo ese día, los estudiantes se colocaron de acuerdo para, de una u otra forma, sentir que me sabotean la clase. ¿Cómo actúo yo en esos momentos? Reviento y pues me expreso de manera irrespetuosa, me expreso de manera radical, o qué acciones tomo que puedan afectar esa relación estudiante-docente. ¿Cómo actúan ustedes en este tipo de casos? Cuando llegan molestos o tristes al aula de clases, tratando de hacer a un lado toda esa situación. Sin embargo, el ambiente del aula de pronto no se presta para que eso se dé. Y en vez de manejar o controlar esas emociones, logran ganarlas. ¿De qué forma o en qué situaciones se les ha presentado? ¿Creen que a alguno les ha ocurrido? Pues hasta el momento ninguno pues hace de pronto algún comentario. Vamos a mirar acá en el chat. Ok. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, mira, yo actualmente estoy como coordinadora del programa de administración financiera y como coordinadora académica, digamos, soy ese contacto directo tanto hacia los profesores y también de la misma manera con los estudiantes, ese canal. Y si bien es cierto, sí he escuchado comentarios de estudiantes que me dicen, profe, lo que pasa es que sucedió esta situación y el profesor X llegó, no sé, llegó de mal genio a la clase y nos puso de ciertas actividades y nos fue mal a todos. Entonces, como que siempre hay ese comentario por parte de algunos estudiantes haciendo alusión a esto. El profesor no sé qué le pasó en su casa o le pasó algo que se desquitó con nosotros, es lo que normalmente dicen ellos. Entonces, sí es como un tema de manejo, de automanejo de nosotros como personas para poder direccionar esas emociones y apartar un poco esa vida personal de la vida laboral que tenemos actualmente académica con los estudiantes para no afectarlos a ellos con nuestras emociones. Ok, estoy de acuerdo con lo que comentas, Laura. A su vez, pues cuando de pronto es algo que no podemos manejar porque es entendible,
que hay situaciones que quizás se salen de las manos y que normalmente no logramos dejarla de lado cuando estamos en el aula de clases, porque incluso están las llamadas o están mensajes que continúan. Si de pronto tengo un familiar en la clínica en una situación crítica, voy a estar constantemente preocupada y no voy a dejar de estar atento al teléfono o a el medio de contacto, de comunicación que tenga con mis familiares que allí se encuentran. ¿Qué se puede hacer en este tipo de casos? Al iniciar la clase, es recomendable que ustedes de antemano puedan disculparse con esos estudiantes que allí se encuentran en el aula, que puedan comprender, no que siempre les tengan que decir las situaciones que ocurren, pero sí poder indicarles que el día de hoy no me siento bien, tengo alguna situación en casa que está afectando, o simplemente, muchachos, miren, el día de hoy pues estoy un poco preocupado por una situación, por ello me van a ver normalmente pendiente al teléfono, agradezco su comprensión y a su vez agradezco su comportamiento durante el desarrollo de las actividades que tenemos planteadas para el día de hoy. Todo es la comunicación que yo tenga con este equipo. Por eso miren cómo todas estas competencias se van unificando. Allí, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo asertivos, estamos empleando una comunicación asertiva y a su vez estoy empleando una gestión de esas emociones, identificando qué emociones tengo y reconociendo de qué manera pueden afectarme. Pues así me acerco a mis estudiantes. Si por casualidad, vámonos a este caso que nos comentaba Laura ahorita, llega de mal humor el docente, coloca una actividad, corcha a todos, porque claramente el docente no se encontraba en disposición para brindar una explicación de la actividad que iba a plantear. Entonces, cuando se vayan a establecer actividades a los estudiantes y el profesional no cuente en el momento con las capacidades para poder dar una explicación de lo que se desea o lo que se busca, el objetivo de esta actividad, lo mejor, pues, en vez de buscar corcharlos, sería buscar una actividad acorde a la temática sin que les genere tantos interrogantes, o una actividad similar a la que se haya realizado anteriormente con esta nueva temática. O establecer trabajos investigativos, los cuales estos chicos no se salgan de la temática que se trabaja, no nos salgamos de este plan de clases que tenemos, pero pueda seguir manteniendo esta relación docente-estudiante respetuosa y que no se presenten este tipo de inconvenientes o quejas con los coordinadores de los programas o incluso en la evaluación que realizan de estos docentes. Si bien ahora vamos a lo que es la empatía, que nos indican o tenemos de pronto conocimiento que es la habilidad de colocarme en los zapatos del otro. ¿Cómo así? Es la habilidad para imaginar cómo es la vida de esa otra persona en una situación muy diferente a la de uno. Aquí en la UDES o en la universidad a nivel general sabemos que muchos de los estudiantes no son de la ciudad, sino de municipios cercanos, y que muchos de estos no viven con sus familiares, sino en convivencia con otros estudiantes en algunos pensionados o en habitaciones aparte. ¿Cómo está siendo la relación de este estudiante con sus familiares? ¿Cómo está siendo esta convivencia o este trato que está recibiendo este estudiante en ese pensionado que se encuentra? ¿Cómo estoy mirando si de pronto esta semana o este mes los papás no pudieron enviarle para pagar la pensión para que este estudiante tenga los recursos económicos o los medios para su alimentación? Porque incluso todos estos detalles o todas estas situaciones, por pequeñas que parezcan, de una u otra forma pueden generar una afectación en el estudiante. Vámonos a otro caso que ha llegado aquí al aula. Un estudiante, la mamá vive en un municipio
en el cual vivían ambas, vivían juntas anteriormente. Papá y mamá se separan, papá se va a la ciudad en la cual pues se encuentra la universidad, y para facilitar la convivencia, facilitarle este proceso de inicio en la vida universitaria a esta estudiante, la mamá le compra una casa, o la mamá compra una casa en la ciudad, y en esa casa entonces, ¿quiénes vivirían? Entran a vivir la estudiante, el papá y la abuela de la niña. En esa relación, pues se consideraría que la estudiante está tranquila, ya que está en un ambiente familiar. Sin embargo, pues hay que mirar cómo está haciendo ese vínculo o esa relación a nivel familiar. Que en casos hemos visto que los familiares hacen uso de nuestras jóvenes y estudiantes y les asignan actividades como las encargadas de la casa o de los quehaceres del hogar. En este caso específico que menciono, cuando el estudiante por actividades académicas no podía dejar listo el desayuno o el almuerzo, la llamaban de casa porque simplemente no habían desayunado ni almorzado porque ella no había dejado lista estos alimentos. Entonces, ¿cómo se estará sintiendo este estudiante en el aula de clases? ¿Será que ella estará atenta? ¿Será que en algún momento ella deja de mirar el teléfono esperando algún mensaje o llamada? ¿Será que en algún momento ella se sentiría tranquila relacionándose con los demás, sabiendo todas estas situaciones que tiene en casa? Todos estos aspectos que llegamos a mirar, que llegamos a explorar, no solo de la estudiante, sino que la empatía también va estudiante-docente, porque así como ellos hacen un esfuerzo por estar en el aula de clase, reconocemos que ustedes como docentes también se hacen un esfuerzo por dar cumplimiento a todas estas actividades. Entonces, la relación docente-estudiante debe basarse en competencias socioafectivas, no de manera unilateral, sino de manera bilateral. Pero este tipo de competencias las imparto. Si yo soy empático, pues puedo esperar empatía. Si yo no soy empático con mis estudiantes, claramente cuando a mí se me presente un inconveniente, no puedo pedir o exigirles empatía y comprensión, ya que yo en algún momento no se los he dado. Por ello, vamos aquí a esta parte en la que nos dice empatizar y cómo expresamos esto o cómo se da esto. ¿Sí? Entonces, listo. Como lo decíamos, la empatía nos ayuda a entender y aceptar la diversidad entre personas. Por eso les digo que no es unilateral, sino bilateral. Y de esta misma manera nos ayuda a identificar toda esta diversidad que tenemos en el aula de clase. Todos estos chicos, como tenemos pues al grupo que normalmente se sienta en la parte de adelante, aquellos que normalmente están en la parte de atrás pendientes del teléfono, pendientes de otras actividades, aquellos que de pronto suelen llegar tarde, porque pues como docentes van identificando algunas situaciones. Sin embargo, como docentes también se tienden a realizar prejuicios sobre algunas situaciones. Por eso sería bueno esa comunicación o ese contacto docente-estudiante para explorar qué situaciones pues se han presentado. Entonces, para expresar empatía, no es solo decir, listo, yo soy una persona empática, sino también lo puedo expresar mediante palabras, actitudes y gestos. Diego, claro que sí, puedes continuar. Catherine, bueno, sí, ¿cómo están, compañeros? Tú dijiste algo muy importante que quisiera que pronto ampliaras, esto del prejuicio, ¿no? Okay. Porque la empatía definitivamente pues es bidireccional. Y yo alguna vez tuve una estudiante que tuvo un prejuicio, que todos tenemos en prejuicios de vaga, de floja, ¿no? Pero no conocía que detrás de eso tenía todo un mundo, estaba pasando precisamente una separación de sus papás, ella era la que estaba a cargo de la casa porque la mamá entró en una depresión terrible, tuvo que ir a psiquiátrico, manejaba Uber, tenía que estar pendiente de la hermanita, bueno, un montón de cosas, pero entonces ahí yo no sé, digo yo, Catherine,
¿qué herramienta, si nos puedes de pronto enseñar una herramienta como puntos de detección de esas situaciones? Porque a veces pues uno tiene grupos y no se da cuenta de eso, tal vez porque no conoce, como que estás en esa parte, puedes detectar de pronto mucho más fácil las situaciones, porque pues después es muy duro no saber que el prejuicio era porque pues por esa situación de desempeño académico, pero pues los estudiantes muchas veces no hablan. Entonces no sé si tengas una herramienta, una forma que nos permita a nosotros también como docentes poder establecer esas situaciones y ser un poquito más empático, asertivo también con todas esas cosas y sí, eso. Bueno, Diego, como sabemos, pues, como docentes, y tú lo comentaste, al manejar grupos a veces es complejo. ¿Qué podemos hacer? Y pues el simplemente hecho de ser docente marca una autoridad y de una u otra forma limita la comunicación. Pero allí es donde entran mis habilidades o mis competencias socioafectivas a jugarla todo. Me gusta mucho que hayas colocado ese ejemplo. Algo muy sencillo que podemos hacer es usar nuestra lista de asistencia. Pero no es usar la lista de asistencia simplemente para llamar a lista y ya. Recordemos que la lista de asistencia nos ayuda a identificarnos. Y a veces en el aula de clases incluso los relacionamos por los sitios en los que ellos se ubican. Entonces, al llamar o al el momento en el que ellos van ingresando, dirigirme claramente a mi aula de clases antes del inicio o antes del aula de la hora establecida, encontrarme con mi listado y, ok, tú eres Juan, ¿cómo estás, Juan? Ya llegaste, me alegra que hayas llegado puntual, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Este tipo de cosas pequeñas pueden permitirnos ese acercamiento. Y simplemente al hecho de poder identificar que es Juan, que es María, que es Pedro, el día que pues yo le pregunto cómo estás, cómo te has sentido hoy, cómo van las clases, ya ahora que pues nos estamos encontrando próximos a etapa de parciales, en la cual también muchos de estos presentan sintomatología asociada a la ansiedad o presentan crisis ansiosas. Este acercamiento les hace sentir importantes. No se sienten como el grupo del montón o simplemente el profesor que vino y dictó la clase, sino que invita que yo soy tu profesor, soy tu docente, pero me estoy interesando por ti. Es una invitación que de una u otra forma hace ese ejercicio que en algunos casos o dependiendo de algunas pautas que yo tenga como docente, puede que sienta que entorpezcan mi ejercicio en vez de fortalecerlo. Pero hay que ponerlas en práctica primero para mirar cómo me va, qué tan bien me va y si de una u otra forma esto puede ayudarme a generar esa empatía con mis estudiantes, a generar esa relación, no el docente por allá y el estudiante por acá recibiendo, sino que el mismo estudiante se va a sentir en la oportunidad de poder participar, ya que sin marcar ese límite del respeto o sin dejar a un lado el respeto, voy a poder compartir con ellos y me va a permitir conocer sus aspectos. Es que llegaste temprano, llegaste sudado. ¿Y eso qué te pasó? ¿Te viniste caminando? No, es que hoy hubo una situación en casa y mi papá no me pudo traer, mi mamá no me pudo traer, no tenía tampoco para el transporte y me vine caminando. ¿Qué? De pronto ese estudiante inicialmente no va a estar atento a las clases. Y si inicialmente no estuvo atento, al dejar una actividad al finalizar la clase, puede que quizás no la logre comprender del todo, ya que por venir agitado, por venir cansado, no pudo estar atento a ello. Tenemos en cuenta que hay unos que llegan tarde. Ok, al finalizar la clase, chicos, los que llegaron tarde, vengan que estoy tomando la asistencia, tomé la asistencia, ya a ustedes les puse de pronto que no asistieron, qué pasó, qué ocurrió, cómo les fue el día de hoy, se les presentó algún inconveniente. Esto marca ese interés que yo como docente puedo tener por estos estudiantes. Entonces, pues aquí lo que comentábamos, ¿cómo expreso empatía? Damos continuidad a palabras, actitudes y gestos. Palabras, muestro comprensión ante la situación o problema que la persona me está comentando.
Asimismo, puedo ofrecer con reconocimiento, reconociendo esas dificultades, motivándole y brindándole un apoyo. Recordemos, cuando hablamos de apoyo, que la Universidad de Santander UDES tiene un aspecto importante que son las asesorías psicológicas, el servicio de asesoría psicológica, el cual no es solamente para estudiantes, sino también para docentes y administrativos. Si yo considero que un estudiante presenta alguna situación en la cual requiere un apoyo, perfecto, voy a comunicarme con mi coordinadora o mi directora de programa para que podamos realizar esta remisión de este estudiante al servicio. Antes de esto, pues comentarle, mira, considero que este tipo de situaciones o que en esta situación en la que te encuentras debe ser importante que pues, puedas acudir al servicio de asesoría. Recuerda que pues, es un servicio de escucha en el cual te pueden orientar y enrutar acorde a estas dificultades que el día de hoy me estás manifestando. Si este estudiante se muestra de acuerdo, comunicarme con mi coordinador de programa y podamos realizar la remisión respectiva para que facilitarle el acceso al servicio de asesoría y a su vez pues garantizando este bienestar y a nivel mental del estudiante y que éste se sienta escuchado y se sienta comprendido. Entonces, tenemos también actitudes, manifestando simpatía y bondad, esperando un mejor momento para comentar sobre los defectos o expresar una crítica que podría tomarse a mal, como así. Si noto alguna dificultad en el salón de clases o alguna acción en el salón de clases que se sale o que considero no debe desarrollarse, pero soy consciente que al realizar el comentario puedo colocar en vergüenza a ese estudiante, esperar a terminar el aula o llamar a este estudiante aparte para comentarle la situación utilizando un lenguaje asertivo. Retomemos y recordemos que no es asertivo, no es algo positivo únicamente, sino que empleando un lenguaje respetuoso puedo manifestarle un desacuerdo o un llamado de atención a este estudiante. La otra son los gestos. Escuchar atentamente sin criticar. Cuando alguien nos comenta alguna situación, para este es compleja, muchas veces no expresamos algo verbalmente, pero la gesticulación habla mucho. Y el de pronto hacer una cara de asombro o hacer una cara de preocupación o hacer algún gesto que yo realice, puede que la persona lo considere alguna crítica. Lo mejor es mostrar un lenguaje tanto verbal como no verbal, plano, para que pues sienta que estoy atento a lo que me está comentando. Demostrar congruencia con los sentimientos de la persona. Estoy atento, que si deseas llorar, ¿qué hacemos? Si te sientes mal, si deseas algún apoyo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué gestos van acorde a esta situación que tú me estás comentando? Asentir con la cabeza muestra validez y en ocasiones muchos de nuestros estudiantes no son validados ni siquiera en casa. Y el solo hecho de validar su situación o de validar estas emociones que ellos tienen les brinda tranquilidad. Solamente al validar y aceptar que está bien que se sienta así por X o Y razón. Así, pues también notamos que mantener la ira o el enojo bajo control si yo no estoy de acuerdo con el punto de vista de la otra persona. Si no estoy de acuerdo con eso que me están manifestando, inmediatamente no voy a fruncir el ceño o pues que en mi cara se exprese este malestar que me genera esta situación. Escuchar atento, esperar a que culmine eso que me están comentando y asimismo pueda yo hacer una retroalimentación desde mi punto de vista o percepción, planteando mis desacuerdos ante esta situación. Cuando hablamos de socioafectivo, de las habilidades, de empatizar, de asertividad y todo, creemos que se deben dejar de un lado los límites,
Pero no es así, por eso aquí pues colocamos como que los límites ¿qué ocurre con esa relación estudiante-docente? Si yo me porto así, puede que estos chicos inicien a irrespetarme y se puedan presentar algunos eventos que sean desagradables en el aula de clase. Pues recordemos que cada docente debe ser capaz de analizar todas las posibilidades de manera consciente y establecer en base a ese análisis la postura que se debe tomar en el aula de clase. No hay nadie más preparado para comprender a su grupo que él mismo. Si es un grupo que yo llevo años manejándolo, si bien hay situaciones que se me pueden salir de las manos, debo buscar una asesoría, claro que sí. Pero debo ser consciente de algunas situaciones y de algunos elementos que a mí me han funcionado para mantener una buena dinámica, una armonía en el aula y una buena relación estudiante-docente. Entonces, pues se debe confiar en esa decisión que tomará el docente y que considere más adecuada para ese determinado grupo con algunas características y realidades particulares. Pretendiendo encontrar una especie de fórmula universal no es más que una simple utopía, ya que a todos y en todos los grupos o en todas las carreras, o incluso en todos los grupos de una misma carrera o profesión, no van a funcionar siempre las mismas herramientas. Y pues algunos docentes que se encuentran laborando en diferentes, que son docentes de diferentes carreras y de diferentes semestres, logran identificar esto. Para desarrollar un plan aplicable a todas las situaciones se necesitan grupos académicos exactamente iguales. Y lamentablemente para estas posturas, la realidad demuestra que cada grupo es diferente. En su forma y un mundo aparte. Y recordemos que simplemente como seres humanos, los unos con los otros somos distintos. Y por eso cuando hablamos en el área de la empatía, decíamos que esto nos contribuye a pues esta convivencia con los demás teniendo en cuenta la diversidad de personas que nos podemos encontrar en las aulas de clases y en los grupos. No sé si hasta ahora alguien más desea hacer algún comentario. Ok, damos continuidad. Aquí vemos pues estos aspectos. Por ejemplo, es una profesora que se enoja cuando un estudiante no entiende y le pide que le explique nuevamente. Cuando un estudiante se equivoca, hace comentarios sarcásticos y fuera de lugar. No reconoce cuando se equivoca. No sé si en algún momento algunos de los docentes que se encuentran en estos momentos conectados consideran que han sido este docente o que sus oídos ha llegado que algún compañero docente ha sido que pues nos proyectan aquí estos estudiantes. También otro comentario es una persona muy alterada que no tiene una comunicación respetuosa hacia los estudiantes, ya que al momento de dialogar por alguna queja u opinión se dirige a nosotros de una manera irrespetuosa, alzando la voz y usando un lenguaje inapropiado. Por ejemplo, dirigirse a un estudiante como retrasado. Si yo soy un profesional integral, si soy un docente preparado académicamente y con una formación personal, pues acorde, que cuenta con valores, que cuenta con una buena autoestima, que me adapto fácilmente a las situaciones, que soy asertivo, que tengo gestión emocional y soy empático, en algún momento me referiría a algún estudiante como un retrasado cuando haga algún comentario o retroalimentación de la actividad que yo estoy realizando. O creen que pues esta persona no cuenta con estas capacidades o competencias socioafectivas. Allí les abro ese espacio para que puedan compartir sus experiencias o conocimientos o dar respuesta a estos interrogantes que hemos planteado. En este aspecto sí están bastante silenciosos. Miraremos entonces otros comentarios que
otros comentarios que pueden contribuir al crecimiento profesional de los docentes a los cuales fueron dirigidos. Debe tener una mejor disposición a la hora de atender las inquietudes de sus estudiantes, ya que la mayoría de las ocasiones responde de manera defensiva. Debe aprender a escuchar a sus estudiantes, comprender las situaciones y ser respetuosa siempre. Aquí nos hablan de 3 aspectos. Uno, pues, mostrar disposición a la hora de atender las inquietudes, ya que pues nos indica que responde de manera defensiva. En todos los grupos tengo que mostrarme predispuesta ante las situaciones que vayan a ocurrir, cuáles son los estudiantes que pertenecen a mi grupo y por qué debo mostrar una predisposición normalmente, qué está ocurriendo en esa aula, cómo está organizada, cómo está distribuida. Si bien son estudiantes universitarios, sabemos que a veces la libertad que ellos poseen para organizarse dentro del aula puede que afecte el orden en el aula de clases, ya que se agrupan, valga la redundancia, con sus grupos de confianza o los pequeños grupos que se han organizado durante ese semestre. Entonces yo tengo que estar a la defensiva porque es que el grupo de atrás siempre está en el teléfono. ¿Qué herramientas como docente utilizo? Sabemos que ustedes incluso tienen la autonomía y hemos visto que para parciales se emplea que algunos docentes recogen en una canasta al ingresar esos teléfonos. Entonces, ok, tengo que estar predispuesta o mejor busco alternativas a estas situaciones que se me están presentando en clase. Debe escuchar a sus estudiantes. Esta docente se está limitando, este docente se está limitando a brindar las directrices de su clase sin escuchar o atender esas situaciones que se están presentando en sus estudiantes. Y aparte, al momento de dar una respuesta, no es respetuoso. Entonces, la misma conclusión que tomábamos ahorita, no está teniendo competencias socioafectivas evidentes. ¿Listo, Laura? ¿Puedes continuar? Bueno, con respecto a estos temas que estás tratando, sí me siento muy identificada. ¿En qué sentido? Normalmente, pues yo hago parte del programa Administración Financiera y es normal que los cursos que yo tengo asociados presento inquietudes de los estudiantes o ese tema de que, ay, profe, no entiendo. Son asignaturas bastante complejas las que yo normalmente tengo y ya se ha vuelto eso costumbre. Para mí no me molesta, incluso eso me ha llevado a conocer mucho más a mis estudiantes y es una recomendación que doy para todos los profesores, conocer al grupo. Los grupos son diferentes, cada semestre es diferente, cada estudiante es diferente, por tanto yo tengo que saber cómo manejo cada grupo. Tengo diferentes aprendizajes en un mismo grupo. Eso me conlleva a mí a que, bueno, listo, si yo estoy explicando un tema y no me entienden de la manera que lo estoy haciendo, entonces busco de pronto la manera de diapositivas, de no hacerlo en el tablero, sino que hacerlo en Excel, de ponerles ejemplos, de utilizar herramientas didácticas. Busco siempre la manera de que ellos me entiendan. Me preocupa mucho cuando un grupo queda en silencio. O sea, yo les digo, hay dos cosas, o se entendió todo perfectamente, que no creo, o algo está pasando. Entonces, a veces ellos se cohíben un poquito de hablar, de expresar o de decir, profe, no entiendo, repita nuevamente. Como profesores tenemos que estar abiertos a eso y creo que ese es un proceso que tenemos que asimilar y a los que nos gusta este tema de la docencia ya eso se va a convertir en algo normal. Ahora, el otro tema, y es este que estás tratando, hay que tener mucha disposición y ser receptivo. Yo creo que los tiempos cambiaron, ya la educación no es vertical, ya no soy el profesor que llega, imparte una cátedra y es lo que yo diga. Yo tengo que estar abierta a escuchar a los estudiantes porque ya la educación es horizontal, tanto para que ellos me den aportes a la clase y construir conocimiento, como también estar abiertos a, venga, profe, yo no estoy de acuerdo con que de pronto el porcentaje del parcial sea el 60, sea el 50, lleguemos a un acuerdo. O profe, mire, lo que pasa es que a mí me sucedió esta situación, entonces ser empáticos en relación a eso. Muchísimas gracias por tu intervención, Laura. Voy a enfocarme en 2 aspectos que comentaste y pues es dando continuidad a eso que tú comentas, que creas diferentes estrategias para que tus estudiantes puedan comprender esa temática que estás trabajando. Muchas veces en el aula también se presenta que unos grupos comprenden la situación
o comprenden el tema de la forma en la que se los explico, y con otros no pasa lo mismo. Entonces entra esa comparación de si estos entienden, ustedes, ¿por qué no? Recordemos que pues todos los grupos son diferentes, así como lo comenta aquí Laura y como lo hemos venido comentando durante el desarrollo de esta actividad. Por ende, no con todos me van a funcionar las mismas herramientas. E incluso con un grupo de clases, en el mismo grupo, la misma herramienta puede que no me funcione con todos. Por ello, pues adicional a las actividades que se realizan en el aula de clases, se indican actividades para que estos puedan realizarlos en casa, y a su vez se deben motivar a grupos de estudios en los cuales estos, de acorde a la manera en la que se les facilita el aprendizaje, puedan establecer algunas pautas internas para explicarse unos con otros, o establecer algunos pares que les puedan permitir comprender fácilmente la información. Juan Francisco, te abro el espacio. Gracias, muy buenos días. Buenos días. ¿Se me oye? Bueno, tenía dos comentarios a propósito. El primero de ellos es que pienso que como docentes tenemos una labor educadora que va más allá de entregar saberes académicos. Finalmente eso se puede adquirir de muchas formas, inclusive autoinstruyéndose. Para mí la labor completa, o mi forma de ver la educación, es formando al individuo de manera integral. Y eso es no solo enseñándoles esos saberes, sino enseñándolos a ejecutar con justicia, con integridad y para beneficio propio de la sociedad. Eso es lo primero. Y eso me trae a muchos conflictos en mis clases, porque siento que mi responsabilidad es también poner en la palestra el debate, el sano debate en que ellos puedan participar libremente y escuchar otras opiniones, ¿sí? Desde el marco del respeto. Me he dado cuenta que los muchachos actuales son hijos de la sociedad moderna, me explico. No solo son muy caprichosos, sino son sumamente radicales y ajenos a otros pensamientos distintos a los suyos propios. Entonces, aquí yo desde el aporte ya quiero centralizarme en algo puntual. Para mí es fundamental la comunicación asertiva, estar abierto a conocer todas las dimensiones y realidades por las que ellos atraviesan, pero también soy partidario de que no es bueno consentirlos tanto porque la vida laboral es sumamente dura, exigente, y cuando el muchacho se siente sobreprotegido, ¿sí? Y digamos que complacido en todos sus caprichos, el día de mañana se enfrenta a una realidad que lo rechaza, ¿sí? Y se va a frustrar. Entonces, ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, Juan Francisco. Aquí Armando nuevamente pues, desea participar. Sí, buenos días. Más que un aporte es... Armando. Se le apagó el micrófono, no sé si fue accidental o si fue la misma comunicación, la conexión, perdón. ¿Qué debemos hacer con estudiantes de primer semestre en carreras como administración? Que tienen otra cultura, la pedagogía es diferente en otros países. Es decir, es un sinnúmero de aspectos que debemos tener en cuenta. ¿Cuáles serían esos? Por ejemplo, con la experiencia que ustedes tienen. ¿Qué me recomendaría o qué nos recomendaría? Gracias. Bueno, Armando, allí no sé si fui solo yo o si los demás también identificaron que se presentó como un error en la conexión, y pues sus expresiones y lo que pues usted deseaba manifestar se entrecortaba, por lo que no pudimos escuchar la idea clara de su inquietud. Bueno, ahora sí, ¿sí me escucha, profesora? ¿Sí me escucha, doctora? Aló, ¿sí me escuchan bien? Sí se escucha, profe, adelante. Bueno, mi pregunta es, solicito una sugerencia, una recomendación para lo siguiente. Cuando estamos tratando con estudiantes nuevos de primer semestre en carreras como Derecho,
administración financiera o comercio exterior, entre otras, pero estos estudiantes vienen de otros países, llámese Venezuela, Ecuador o Perú, donde la cultura es otra, la pedagogía es otra, y en fin, un sinnúmero de tópicos que son muy diferentes a nosotros. Entonces, ¿cuáles serían esas recomendaciones que su persona o docentes que hayan tenido esa experiencia me puedan participar? Gracias. Bueno, a esto no sé cómo pues lo hizo abierto, no sé si hay un docente que desee responder a esta inquietud que nos manifiesta Armando, o si pues damos respuesta desde la temática que hemos venido trabajando. Si damos continuidad y damos respuesta desde la temática que venimos trabajando, lo que se buscaría es que usted como docente, posterior a identificar que el estudiante viene con unas pautas en el tema académico distintas a las que se manejan en la institución en la que usted se encuentra, pues tener ese acercamiento para explorar qué facilidades tenía o cómo era ese modelo cual pues, él venía anteriormente, y mirar el modelo que se tiene actualmente. No buscando que toda la temática se modifique solo por ese estudiante, sino mirar de qué forma se pueden integrar y se le puede facilitar la adaptación a estos estudiantes en este nuevo proceso que van a dar inicio, ya que recordemos que pues adicional, pues están en el caso que usted nos comenta, son estudiantes de primer semestre, es decir, que están adaptándose también a la vida universitaria. Entonces, ¿cómo podemos manejar esa adaptación? Y pues escuchando al estudiante y las necesidades que éste posee. Gracias. Un gusto. Allí igualmente en los comentarios, pues hay una inquietud que decía que hay situaciones en las que los estudiantes que refieren no entender fueron los que vimos que estaban conversando durante las explicaciones o distraídos. Hay que ser puntual entonces en este tipo de situaciones. ¿Cómo así? Si bien estos estudiantes no comprendieron y el resto del grupo sí, tener un acercamiento para mirar por qué no estaban atentos. Si es que había una situación que les estaba generando alguna dificultad o simplemente por ocio era la comunicación e interacción que tenían en su momento. Y esclarecer cuáles son las pautas a llevar en el aula de clase. Como lo comentábamos ahorita, hay algunos límites que debemos establecer. Y cada docente debe explorarlo conociendo su grupo y teniendo en cuenta estas capacidades socioafectivas. Es decir, ok, si bien no era por alguna situación de dificultad o algo que estuviese incomodándolos en el momento, simplemente estaban distraídos porque estaban en el teléfono, jugando, porque estaban en redes sociales, compartiendo en otros aspectos, pues hay que marcar y delimitar que pues este tipo de acciones en ese caso pueden entorpecer el proceso. ¿Cómo así? En vez de avanzar nosotros en el aula de clases, cuando ya el resto del grupo comprende la temática que se desea trabajar, como docente tengo que regresar y retroceder simplemente porque estos no estaban atentos. Y también mirar si desean comprender como tal la temática o si al abrirles este espacio para explicar nuevamente, igual van a estar distraídos. ¿Cómo podemos medir esto? Si se presenta la situación en una o dos veces, ¿cómo mido yo si comprendió o no comprendió? Ok, listo. Terminé mi explicación, paso donde el estudiante nuevamente. Me comentaste que no habías entendido, por ello repetí la información. Me gustaría que con esta información me des respuesta a y pues hacer algunas preguntas acorde al tema. Sin necesidad de o sin buscar corchar a este estudiante, sino para poder tener en cuenta si éste ha estado atento a esa información que yo le compartí. Entonces, bueno, aquí como mirábamos, pues tenemos otros aspectos u otros comentarios
que han tenido los estudiantes hacia algunos docentes. Tienen que aprender a manejar sus emociones y escuchar a sus estudiantes, tratar de no ser grosero y mejorar la manera en la cual se va a dirigir a los estudiantes. A su vez miramos, no es amable a la hora de expresarse, no le gusta dar una respuesta o una segunda explicación si no queda algo claro del tema, y a veces contesta con grosería y es irrespetuoso. Entonces, pues no le gusta dar una segunda explicación si no queda algo claro del tema. Ahorita hablábamos pues de la retroalimentación o de retomar estas temáticas en los casos que sean necesarios. Y pues en este caso específico, si el que hace este comentario es aquel estudiante que no estuvo atento, ya que estaba realizando otras actividades u otras dinámicas, pues también hay que mirar cómo, por qué pues se dan este tipo de retroalimentación si quien no estuvo atento fue él, si quien estuvo desinteresado inicialmente de la temática fue el estudiante. Y posterior a que en ocasiones como docente retrocedí la clase para poder brindarle nuevamente la información, pero al evaluarle o hacer una pequeña indagación sobre los aspectos que habían quedado claros de la temática, noto nuevamente que este estuvo distraído, pues es comprendible que más adelante el docente en la misma aula no desee retroceder por este estudiante en particular o por este grupo en particular. Como docente puede dar continuidad a la clase, si ya conoce o identifica este tipo de situaciones, y al finalizar quedarse con ese grupo en particular y poder dar la explicación de manera puntual, ya que al tener ese acercamiento y al tener de pronto esa parte de una explicación semi personalizada, pues el estudiante va a estar de una u otra forma atento a la explicación que yo le brinde, y va a ser un espacio más pequeño en el cual, si no comprendía por alguna situación o por alguna dificultad que presente para lograr captar los aprendizajes, voy a poder identificarlo para crear herramientas que más adelante permitan que todos puedan comprender de manera fácil la información que se desea transmitir. También pues miramos estos otros aspectos como algunos comentarios que recibieron unos profesores. Genial, no tiene ninguna observación al respecto, le parece un buen profesor, que por ejemplo, que nos dicen, no avisa de sus ausencias. Hemos notado que hay unos docentes que tienen grupos con los estudiantes, lo cual facilita la comunicación. Hay otros que pues la comunicación o la información la comparten vía correo electrónico. Sin embargo, cuando se presenten situaciones distintas a lo que se lleva a cabo en la cotidianidad o en el día a día del aula y se vaya a realizar una modificación, pues emplear estos medios para comunicarle a los estudiantes. Recordemos que hay unas clases que son de pronto de 6 de la mañana, que hay unos estudiantes que tienen familiares, que tienen hijos, que tienen otras obligaciones, y el no avisar pues, no muestra de pronto comprensión por esas otras situaciones que tienen. Otros comentarios positivos son buen profesor, pero tiene que buscar más recursos para la clase. Ok, este es un profesor que tiene el conocimiento, que tiene las capacidades socioafectivas, que tiene ese interés por los estudiantes. Sin embargo, las herramientas y recursos que emplea en el aula, pues ya se quedaron de pronto a un lado y se requieren unas nuevas dinámicas para integrar esos conocimientos. Otros que tenemos acá son súper, explica muy bien y se preocupa por nosotros. Aunque es muy serio, es respetuoso, entendiendo que no todos los docentes entran al aula sonrientes, que de pronto, entendiendo que hay situaciones que los llevan a marcar ese límite y a mostrarse de manera seria ante los estudiantes para poder pues establecer algunas pautas. Es atento a nuestros puntos de vista, un docente que está normalmente pendiente a todo esto que los estudiantes manifiestan.
Para dar continuidad, les voy a compartir este link, en el cual pues, es una breve autoevaluación de habilidades. Si bien aquí en la institución nos comparten al finalizar el semestre, nos realizan una evaluación en la cual nosotros mismos nos autoevaluamos. Aquí, como pues para poder dar continuidad en el ejercicio, les voy a compartir aquí este link, el cual pueden ir ingresando. Son 10 preguntas, es algo sencillo, en la cual ustedes mismos van a calificar cómo se ven frente a esas. Ya allí lo compartí por el chat, ya allí lo pueden encontrar. Cómo se ven frente a esos escenarios o a esas posturas que allí planteamos. Solo es calificar, salen unas 5 estrellas, claramente 5 es la mayor calificación o puntuación que yo le doy a ese aspecto. No les abre, ¿a quién más no le abre? Ya voy a mirar aquí si logro compartírselos de otra forma. A mí no me presentó inconvenientes al abrirlo, lo acabo de abrir también, pero déjenme mirar. Se los comparto nuevamente. Ya estoy buscándoselos. Ay, bueno, Angélica sí logró ingresar. A los que no les abre quizás están ingresando como pues el acceso se abre desde el correo institucional, quizás por ello no les abre por el dominio. Entonces ya vuelvo a empezar nuevamente y mira cómo damos solución a esto. Cambiar la configuración que tengan. Ya hay varios que han podido dar respuesta. Listo, ya pueden intentar nuevamente. Les voy a compartir el link y me indican. Les agradezco me puedan indicar si pueden ingresar. Listo, perfecto. Es un ejercicio más que todo a nivel individual. En el cual pues es una autoevaluación como allí lo dice. La idea es que ustedes mismos puedan identificar y reconocer sus habilidades, sus destrezas, tanto en estas situaciones que plantea allí, como en estos casos que hemos ido comentando. Ustedes puedan explorar esas habilidades que poseen y pues también esas dificultades o esos aspectos en los que consideran alguna debilidad para mirar qué forma, con algún compañero, bajo alguna asesoría, cómo puedo reforzar o trabajar esa dificultad que presento en alguna situación. Vamos a dar 2 minutos más y estaremos
Continuando con la siguiente diapositiva. Si en este espacio hay algún docente que desee hacer algún comentario, con todo el gusto estamos atentos para escuchar. Listo, ok, claro que sí. Allí tenemos al... Profe, me pareció importante la utilización de la lista con el otro sentido que usted nos explicaba hoy, porque normalmente yo, cuando utilizo la lista simplemente la uso para cerciorarme de la asistencia de los estudiantes a clase, pero no con el sentido ese de explorar si ellos están pasando por alguna situación anómala o de tener ese acercamiento. alguna situación que no es normal. O sea, la lista nunca la había puesto en funcionamiento con ese objetivo. Lo que sí es que me doy cuenta a veces es por ejemplo, en el comportamiento del estudiante, porque ellos le dan pistas a uno porque a veces llegan, habitualmente uno los compara a ellos o los repara o mira cuál es su comportamiento, pero a veces los ve uno como cabizbajo. Entonces yo así me acerco y comienzo a indagarle qué problema tiene, pero con relación a la lista casi nunca, no la había aplicado jamás para esta circunstancia, pero me parece que es un punto bastante positivo. Okay. Tomar la lista como referencia para ello. Me alegra mucho que pueda tener ese aspecto en cuenta, que le haya quedado y que pueda en algún momento ponerlo en práctica. Si bien es algo de pronto relevante, porque a veces en el llamado de la lista, listo, como usted lo comentaba allí, tomamos la asistencia solamente. Pero pues hay estudiantes que identificamos por su participación y algunos por su comportamiento clave marcan y pues uno los logra identificar. Pero hay otros estudiantes que normalmente no nos damos cuenta que incluso hicieron parte de alguno de nuestros grupos o que en algún momento compartieron un espacio de clases con nosotros. Y esto nos permite identificar a cada persona. Hay estudiantes a los cuales ni siquiera la voz se les llega a conocer en el aula de clases. Con esto puedo compartir o de una u otra forma interactuar con este estudiante. No quiere decir que quizás este ejercicio lo pueda colocar en práctica todo el tiempo, pero en eventos puntuales o para actividades puedo ponerlo en práctica y quizás puedo notar algún cambio. Y a su vez esto me puede ayudar a identificarlo. Ah, ok, esta es María. Normalmente María, cuando yo le preguntaba, me decía que estaba bien, pero yo la veo que llegó como tarde y que está como callada, no se sentó con el grupo que normalmente se sienta, sino que se sienta aparte. ¿Qué habrá pasado? Nos permite identificar algunos comportamientos, algunas actitudes de los mismos estudiantes. Listo. Posterior a esta autoevaluación, y les comparto algunas herramientas que nos permiten fortalecer habilidades o competencias. Son unas oportunidades de mejora a nivel individual. Entre estas tenemos fomentar la autoestima en otros. No solo mi autoestima, sino de qué manera contribuyo a que la otra persona tenga una autoestima acorde a sus habilidades. Saber y aceptar cualidades y defectos. No solo resaltar o rechazar. Resaltar esas cualidades que tengan las personas o rechazarlas por algunos defectos que tengan, sino ser algo inclusivos, reconociéndolas y aceptándolas y mirando de qué forma se puede lograr una interacción.
aceptando errores y desaciertos, errores y aciertos. Actuar y hablar en base en hechos concretos. Sabemos que para la formación, para estudios posgraduales incluso, nos solicitan investigación en las cuales nos piden siempre referencias bibliográficas. Y estas referencias, pues, no es que nosotros también como docentes no las solicitamos porque sí o por llenar algún aspecto, sino por mirar en qué se está basando para decirme estas afirmaciones o estos planteamientos que me colocan en este trabajo o en esta actividad que me estoy colocando. Así debemos emplear nuestro actuar y nuestro habla en hechos reales, no en prejuicios como lo comentamos anteriormente, sino en hechos concretos y puntuales. Poner atención a la persona y en lo que está diciendo. No desligarme de lo que me están comentando, sino escuchando cada uno y estando atento a esos detalles. Entender y regular mis emociones. Sentir y mostrar empatía por los demás. No salimos de una actividad siendo empáticos, porque podemos empezar a colocar en práctica la empatía en algunos pequeños aspectos y poco a poco ir ampliando hasta lograr, pues, mirar a qué nivel hemos llegado a llevar nuestra empatía y cómo la hemos puesto en práctica. Tomar decisiones responsables y definir y alcanzar metas personales. Todo esto nos ayuda y nos hace crecer a nivel personal y nos permite hacer o actuar acorde a esa frase que colocamos inicialmente, en la cual no solo voy a cambiar a las personas, no solo voy a cambiar el mundo, sino a las personas que lo van a cambiar. Entonces, pues, no sé si alguno tenga alguna inquietud, si tenga alguna dificultad, y pues abramos este espacio de inquietudes. Si no las hay, pues daríamos cierre a la actividad del día de hoy. Al notar su silencio, algo les quedó. Sin embargo, todas de las inquietudes las fueron, pues, despejando durante la actividad. Listo, Laura. No, Caterine, darte las gracias, obviamente, por la capacitación o este pequeño taller que nos llega mucho a nosotros como profesores. El aprendizaje es amplio, igual estamos en un camino de formación y la idea es aprender a través de todas estas capacitaciones que tenemos normalmente. De mi parte, y sé que de la de todos los que estamos aquí presentes, todo muy claro. Muchas gracias. Entonces, para dar cierre, aquí les voy a dejar algunos libros recomendados, cuales, si ustedes desean, se les pueden compartir para que los tengan allí a la mano y en algún momento se puedan dar la oportunidad de leerlos y revisarlos, mirar qué de esto les puede servir tanto en su vida personal como en su vida profesional, como en la puesta en práctica de ustedes como docentes. Agradezco mucho este espacio y a todos aquellos que participaron, que de una u otra forma estuvieron activos y dinámicos durante el desarrollo de este espacio en la mañana de hoy. Gracias, muy gentil. Buenas tardes a todos. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Doctora Daniela también, muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y los invitamos a que sigan asistiendo a las otras capacitaciones del plan de formación profesoral. Sí, hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego.